invitarle que abra su Biblia allí en el Salmo 100 y vamos a leerlo. Esperamos que aquellos que están en las redes sociales puedan unirse con nosotros y a través de esta exposición podamos llegar a un razonamiento por qué debemos tener un corazón agradecido. ¿Están ahí conmigo? Salmo 100. Dice así la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta declaración, hermano, que encontramos en esto de los salmos, él la hace, y David había pasado por una circunstancia donde tenía problemas, tanto en su reinado, tuvo problemas en su familia, y a pesar de todos los acontecimientos que él tenía, él encuentra una razón para poder estar agradecido con el Señor. Y para nosotros deber y reconocer, primeramente lo que declara este salmo, dice que reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ya partiendo de ahí, creo que habría un motivo suficiente, porque dependemos totalmente de la misericordia de Dios. Dice la palabra que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Es decir, hay una protección que tenemos de parte de Dios, que si no la tuviéramos, ya no estuviéramos. Usted sabe que nosotros necesitamos más del 70% del líquido, o decir agua, en nuestro cuerpo para subsistir. Si el agua no existiera, nosotros no podemos sobrevivir. El 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, y ese líquido viene de parte de Dios. El sol sale para todo, buenos y malos. Si el sol dejara de hacer su función, que está a una distancia milimétricamente establecida para que ni nos quememos ni nos congelemos, y nosotros lo miramos tan natural porque es la naturaleza, la creación de Dios, pero está en una posición que nos da el calor que necesitamos para poder subsistir. En la tierra hay dos fuerzas poderosa, una centrífuga y una centrípeta, una que es hacia adentro de la tierra y otra que va hacia afuera. Y estas dos fuerzas están tan equilibradas que ni salimos disparados para el espacio, ni tampoco somos aplastados en la tierra. Y usted lo puede investigar, pero científicamente están probadas esas dos fuerzas que produce el movimiento de rotación y de traslación de la tierra, que producen estas dos fuerzas. Por eso es que cuando David dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A veces en la arrogancia del ser humano cree que puede existir por sí mismo y cree que Dios no está en su ecuación de vida. Y algunos se atreven a decir: yo no creo ni que Dios existe. Sabe que por la misericordia de Dios esa persona sigue existiendo. Entonces esto es lo que David había reconocido, que no importa cuáles son las cosas que estamos viviendo, hay cosas suficientes para vivir agradecidos con Dios. Más adelante, uno de los seguidores de Cristo, que entregó su vida completamente al servicio de Dios después que tuvo un encuentro con Él, hablo del apóstol Pablo, fue uno de los que había entendido, hermano, que no importaba lo que pasara en esta vida, había que estar agradecido con Dios. Y él escribe en una de las cartas a una de las iglesias, en Primera de Tesalonicenses 5:18, él dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay algunos que han discutido mucho acerca de esta exhortación, de esta ordenanza, donde dice: dad gracias
en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hay personas que han discutido, hemos tenido argumentos, con algunos dicen, no puede ser que podemos dar gracias en todo. Dice, ¿cómo que voy a dar gracias cuando me está yendo mal, cuando la circunstancia está mal? Es que no es que vamos a dar por, sino dice en. Hay diferencia. Es decir, en la circunstancia que estoy pasando, no voy a dar gracias por la circunstancia, sino en medio de esa circunstancia voy a dar gracias porque sigo siendo hijo de Dios, sigo teniendo la cobertura de mi Creador y su misericordia me ha sostenido, me sigue sosteniendo a pesar de las circunstancias en las cuales estoy viviendo. Por eso el apóstol Pablo decía, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El escritor, hermano, el apóstol Pablo fue un hombre que sufrió tanto por la causa de predicar las buenas nuevas, el evangelio, que a sus inicios de su predicación comenzó a ser severamente perseguido hasta la muerte. Sufrió muchas circunstancias adversas de la vida, pero a pesar de eso, él escribe esto y dice, dad gracias en todo. ¿Alguna vez ha pensado que en un momento de su vida usted puede decir, hoy no voy a dar gracias por esto y lo otro? Pero cuando llegamos a recordar, hermano, lo que Dios ha hecho es suficiente para poder darle gracias. Yo quiero mencionarle algunas bendiciones que nosotros tenemos de parte de Dios como creyentes, por la cual debe haber un agradecimiento que no depende de lo que yo haga, ni de lo que los otros hagan o lo que me pase en la vida, sino en lo que Dios ya ha hecho. No es que va a hacer, sino que ya lo hizo, ya es nuestro. Y yo quiero hablarle de eso primeramente. El Padre Celestial nos ama con un amor eterno e incondicional. Voy a repetirlo para ver si el Padre Celestial nos ama con amor eterno e incondicional. Están aquí y eso me da gusto. Eterno, hermano, es que nunca va a saciar. No importa lo que usted haga, Dios no va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo Dios y nos sigue amando de la misma manera. El amor de Dios no está determinado por nuestra conducta, sino por lo que Él es. Ahora, la recompensa, sí, hermano, por como yo me comporte, así voy a recibir. Pero Dios no va a cambiar. Él sigue siendo, lo sigue amando de la misma intensidad como nos amó, con amor eterno e incondicional. Cuando llegamos a entender a ese Dios de la manera que Él nos ama, entonces es que nace por naturaleza el vivir agradecido, porque no importa cómo yo haga, Él me sigue amando, esperando. Él me sigue amando. Las consecuencias que yo experimento van a ser diferentes, porque si no me porto bien, Él me sigue amando, pero yo sigo viviendo o de acuerdo a mi comportamiento, las consecuencias, pero Él me sigue amando. El profeta Jeremías había entendido esto, hermano, porque él recibió uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, y en su libro, en el capítulo 31, verso 3, él dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué misericordia. Yo quiero que le ponga atención el tiempo en que está escrito prolongué. No dice te voy a prolongar. Dice te prolongué misericordia. Es decir, ya está hecho. La misericordia de Dios está extendida, hermano. ¿Qué quiere decir misericordia? Es el favor de Dios inmerecido. Aunque yo no lo merezca, Dios me sigue proveyendo de aquello que necesito para subsistir. Hablé del agua, hablé del sol y de todos los
elementos vitales que necesita el ser humano para subsistir, el aire. Él es el que tiene el control de eso, hermano. Una vez nos falta el aire, y aquí hemos hecho algunas veces el ejercicio, yo le he dicho, tápese por unos 2 minutos su boca y su nariz y no respire. A ver cómo nos va. Yo no alcanzo ni al medio minuto. Pero es algo tan vital, hermano. Pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Pensamos que existimos por lo que somos. Y a veces hay una arrogancia y no reconocemos. Si no fuera por ese aire, por mucho dinero, fama, poder que tenga una persona, ahí queda. Por eso es que por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso es que el profeta escuchó esto de parte de Dios y dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por ese amor es que muchos estamos vivos, aunque no lo reconozcamos, aunque no le entendamos de qué manera nos ha amado el Señor. El escritor de Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es otra muestra de amor eterno. Él no esperó a que todos estuviéramos de acuerdo en poder recibir el favor de la vida eterna, del beneficio, de la bendición, sino que Él murió. Dice, de esa manera Él mostró ese amor eterno, incondicional, que no pidió algo a cambio, sino que Él fue a la muerte. Y ese beneficio lo tenemos todos, hermano. Todo aquel que crea en Jesucristo, Él va a tener vida eterna. Pero es una decisión. Por eso es que predicamos el Evangelio, una decisión que cada persona debe tomar voluntariamente. Mi labor como predicador es decirte lo que está revelado en la palabra de Dios. Pero cada quien decide qué hacer con esa verdad. Usted puede seguir pensando lo que usted quiera. El argumento con el cual ha sido formado, cuál es su creencia, su fe. Pero la palabra no va a cambiar. La misma palabra dice: el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Esto no va a cambiar independientemente cuál sea el pensamiento del ser humano. Hay personas que dicen que son ateas, que no creen en Dios, pero forman una discusión de querer probar que Dios no existe. Entonces yo dije, si no creen en Dios, ¿por qué arman argumentos si no creen en Dios? En algo que no cree, ¿para qué estás queriendo probar que Dios no existe? No sé si le encuentra sentido a una discusión querer probar que alguien no existe cuando tú dices que no crees en Él. Pero es lo mismo que el hombre profesando ser sabio, hermano, dice la palabra, se ha hecho necio. Y por eso experimentamos todas las circunstancias. Pero Dios nos ha amado de esa manera que cada quien decide experimentar ese amor de Dios. Cuando nosotros hemos experimentado ese amor eterno e incondicional, va a haber agradecimiento a pesar de lo que experimentamos. Porque el Señor Jesús, Él habló y dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, los problemas, las adversidades siempre van a existir, pero hay una bendición que Dios ha dado para su creación. Y por esa bendición es que podemos tener corazones agradecidos. Segundo, nosotros podemos ver que Él envió a su Hijo a morir como pago por nuestros pecados para que pudiéramos pasar la eternidad con Él. Esa es el segundo razón por la cual puedo tener un corazón agradecido. Dice ahí en el Nuevo Testamento, en el 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir,
Nosotros merecíamos la condenación eterna por el pecado, pero Cristo vino, pagó ese precio para justificarnos. Por eso es que cuando nosotros leemos y tenemos ahí una predicación de que por gracia hemos sido salvos, no por una obra que nosotros hagamos, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él pagó ese precio. Y esa es razón suficiente. Imagínense una deuda que nosotros no podíamos pagar. Él viene, la paga, y ahora por gracia, por regalo de Dios, nosotros podemos tener vida eterna. Y no solamente estar esperando una vida eterna, si mientras peregrinamos por este mundo podemos experimentar una bendición sobrenatural. Aquellos que hemos conocido al Señor, pienso que podamos dar fe de eso, que la vida o la nueva vida en Cristo es mucho mejor que antes de conocerle. Si realmente hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y hemos experimentado eso, siempre va a haber agradecimiento, porque hay una cobertura de parte de Dios que la podemos experimentar en nuestra vida y sobre todo el ser libre de la condenación eterna. Ya no hay una acusación. Tú te puedes sentir de una manera aceptable delante del Señor, justificado no por lo que hacemos o lo que somos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él es mi justificación. Por eso es que cuando Jesucristo murió, una de las palabras que Él dijo al final en la cruz, dijo, consumado es decir, está hecho, está pagado. Aquella razón por la cual vino Él a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, se había complementado en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio es el que me hace a mí formar parte de la familia de Dios. Ese es el evangelio, esas son las buenas noticias. Que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por el sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna, porque Él pagó ese precio. Y tercero, Dios adopta a los creyentes como sus hijos. Y eso es muy interesante, que nosotros podamos formar parte. Hay una creencia, lo que yo hablaba al principio al presentar la niña, que muchas personas creen que para formar parte de la familia de Dios tienes que bautizarte. Y es una doctrina, un dogma que se ha adquirido y sin fundamento bíblico, donde no hay palabra que te diga que por el bautismo tú formas parte de la familia de Dios. La única manera es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, si quiere subrayelo en su Biblia, si quiere manténgalo ahí, analícelo, pídale al Señor que le dé entendimiento, pero no hay otra forma de formar parte, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si hubiera otra forma de hacerlo, Jesucristo no tuvo que haber venido a hacerse como uno de nosotros, a morir en la cruz del Calvario. Si había otra forma, la única manera era de poder ser redimidos por medio de Él. Por eso es que el evangelista Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibirle es lo que nosotros predicamos, las buenas nuevas. Cuando nosotros le llamamos a la persona de que quiere recibir a Jesucristo en su corazón, es aceptarlo, es aceptar el sacrificio. No es solamente una acción o un evento que paso al frente, levanto la mano y ya. No, es una actitud del corazón. Es creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano. El recibirle es aceptar esa dádiva que el Señor ha dado y poder recibirle y creer en su nombre. Y eso de que dice, le dio potestad, es decir, nos dio derecho de ser hijos de Dios.
Mucha gente confunde, a veces dice, no, pues todos somos hijos de Dios. Sí, somos hijos por creación. Él hizo la creación, pero el pecado vino a distorsionar el plan de Dios. Y el pecado ha afectado tanto que lo que Dios había diseñado lo ha distorsionado, y por eso Jesucristo tuvo que venir. Por eso predicamos, por eso está la palabra revelada, para poder de nuevo restituir a la creación de Dios. Y la única manera de poderlo restituir es que la persona acepte la dádiva que Dios ha dado, y por medio de ese regalo ahora somos reconciliados con Dios, renovados por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones, y eso nos lleva a tener parte de la bendición y la herencia de la vida eterna. Esa es una disposición que está, una bendición que está para todos. Nadie puede decir, oh, yo no tengo oportunidad, sino que todos tenemos la habilidad, la facultad de poder acercarnos a Dios, porque su misma palabra nos enseña que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y poder encontrar misericordia para el oportuno socorro, porque no hay nada que impida que tú puedas acercarte a Dios, recibirle, creer en Él. Que son las dos acciones que tiene que hacer el ser humano: arrepentirse y creer. Lo demás ya lo hizo Dios, pagó el precio por nuestra redención. Cuando le recibe, entonces surge algo que Dios pone, un sello de su espíritu en aquel que cree y le recibe. El escritor de la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto sucede, hermano, cuando la persona acepta al Señor, le recibe, el Espíritu Santo viene y lo sella, viene a tu vida, y es el que te da la capacidad para poder obedecer lo que está escrito acá. Solo no lo podemos lograr. Hay muchas personas que intentan agradar a Dios a su manera, le busca de una u otra manera, queriéndole agradar y acercarse a Dios, pero llega un momento que sus fuerzas se le acaban, los recursos se le agotan y no puede agradar a Dios, y mejor decide alejarse. Porque la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es con lo que Dios pone de parte de Él, ese espíritu que nos da esa fortaleza para poder agradarle a Dios. Y de allí viene el poder ser agradecido. Cuando hemos recibido esos beneficios en nuestra vida, entonces va a haber un corazón agradecido independientemente de lo que estemos experimentando. Nos va a ayudar a que nosotros podamos ver la vida diferente, porque lo que hemos reconocido que Dios nos ha dado es mayor que lo que te está pasando en el mundo, porque puedan pasar muchas situaciones, podemos pasar por problemas morales, espirituales, de enfermedad, pero siempre nos podemos llegar a recordar las bendiciones de Dios, que Él nos ama con amor eterno e incondicional, que Él vino, se hizo como uno de nosotros para pagarnos el precio de la redención. Y no solamente eso, sino que abrió la puerta para que nosotros pudiéramos creer y recibirle como Señor y Salvador, y darnos derecho a ser familia de Dios, hermano. Y como familia de Dios tenemos la herencia que tiene Dios. Tú puedes pedirle a Dios lo que tú necesitas y Él te lo va a dar, porque eres familia de Dios, porque has decidido formar parte de esa familia. Esa decisión es individual, personal, donde cada uno decide cuándo tú quieres recibir ya lo que Dios ya hizo, cuando tú le aceptas como Señor y Salvador. A veces, mire, los pensamientos del ser humano a veces dicen: otra vez. Me recuerdo que yo
evangelizando, uno de mis compañeros le decía, mira, tú tienes que acercarte a Dios. Porque él me decía que quería agradar a Dios. Y yo, pues tienes que dar los primeros pasos para formar parte de la familia de Dios. Por tener derecho a las promesas de Dios, tú tienes que identificarte con Dios. Yo he hablado muchas veces, no, usted no puede formar parte de un equipo sin ponerse el uniforme o andar el uniforme de otro. Usted tiene que identificarse con Dios. Por eso es que dice, a todos los que creen, a los que recibieron su nombre, les dio potestad, les da derecho, porque voluntariamente tú decides, no por fuerza, no porque alguien te dijo, pasa, que mira, no, tú decides por lo que conoces de Dios y las bendiciones que miramos de Él. Entonces, si tú las quieres, tú nomás tienes que recibirle. Si quieres formar parte de la familia de Dios. Ahora, usted no puede tener los beneficios sin haber decidido. Porque muchas veces quieren, que el Señor me bendiga, que el Señor, ore por mí, hermano, para que el Señor haga esto, lo otro. Yo puedo orar, pero puedo orar para que su vida se encamine a una decisión de querer formar parte de la familia de Dios. Uno de los salmos, yo ese lo he repetido muchas veces y lo sigo repitiendo porque tiene mucha verdad y aclara mucho. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se lo repito. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, ¿qué está diciendo el salmista? Si tú le recibes y tú le crees al Señor, tú entras bajo ese abrigo. Entonces las bendiciones de Dios van a estar sobre ti. Hay algunos que solo visitan el abrigo, pero no habitan. ¿Usted ha llegado de visita a alguna casa, no? Donde usted mira, qué bonita está la casa, tiene muebles muy elegantes, muy acolchonados, pero usted está de visita y a lo mejor se puede sentar por un ratito, pero no lo puede disfrutar todo el tiempo. Pero el que habita ahí, hermano, goza en todo tiempo, en clima. Si está lloviendo, usted puede llegar porque habita. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú habitas en la presencia del Señor, no importa lo que esté pasando en el mundo, pero la cobertura de Dios siempre va a estar en tu vida porque tú eres un hijo de Dios. No sé si me entienden, hermano. Esas son las buenas nuevas. Por eso es que predicamos para que la gente tome esa decisión de querer tomar la cobertura de Dios. Habitar quiere decir que permanece, que esa es su casa, que puede estar de extranjero en este mundo, pero hay una habitación donde tú estás bajo la cobertura del omnipotente Dios. Y esa cobertura tiene sus reglas como todo hogar. Usted en su casa, yo pienso que usted pone sus reglas, ¿o no? O cada quien puede llegar como le dé la gana. O se puede quedar allí como quiera. Yo pienso que todo así nuestro Padre Dios. Él tiene sus reglas. Y este es el manual de vida. ¿Quiere aprender cómo vivir como a Dios le agrada? Debemos saber lo que dice el manual de vida. Yo sé que a muchos los manuales no nos interesan, ¿no? Más que todo en nuestra cultura latina, cuando compramos un producto nuevo, ¿qué es lo primero que tiramos? Porque pensamos que ya lo sabemos, eso ya sé cómo se arma. De repente lo está tratando y dice, ¿y esto cómo funciona? Y esta piececita la pusieron de más. El que fabricó el artículo nuevo sabe de todas las partes y nosotros somos hechura de Dios, hermanos, creados a la semejanza de Dios y Él sabe de lo que necesitamos y Él lo ha dado todo para que nosotros podamos tener plenitud de vida, pero tienes que leer las instrucciones, el manual de vida para saber cómo disfrutar la vida abundante que Él ofrece. Dice que en el mundo nosotros tenemos aflicciones, pero Él tiene el control de todo. Él dice en su palabra, el diablo vino para matar, hurtar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo la vamos a disfrutar? Cuando leamos el manual de vida, hermano.
Muchos a veces me preguntan, hermano, ¿por qué grita tanto? Es que sabe que cuando hay una verdad que declarar y a un Dios que dar a conocer, no puedo hacerlo en silencio porque hay tanta bendición para el ser humano, pero a veces estamos viendo la bendición corriendo alrededor nuestro, cerquita, y no la queremos tomar. Está allí, dice, y todavía está de rodillas, Señor, dame. Y pues ahí está, tómela. ¿Cómo tengo que hacer para tomarlo? Recíbale y créale a Él, y entonces experimentará. Lo primero que va a experimentar es la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y esa presencia del Espíritu es lo que te hace hacer algo sobrenatural, algo que no podías hacer como lo que yo estoy haciendo. Yo no tenía esa habilidad para poder estar hablando de la palabra de Dios, pero cuando el Espíritu llega a tu corazón, no te puedes quedar callado, porque hay algo que te da a conocer el Espíritu de Dios que tiene que hablarlo, porque ese amor incondicional que he experimentado de Dios, yo quiero que usted lo experimente. Pero no basta con el deseo que yo quiera, sino con el que usted debe tener. Porque usted es el que toma la decisión. Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Él respeta tu decisión. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, porque para eso dio lo máximo que Él tenía. Dio a su Hijo. Pero lo vamos a experimentar cuando nosotros le recibamos. Y entonces vamos a estar con corazones agradecidos. Yo pienso que todos aquellos que hemos recibido al Señor, si nos detenemos y reconocemos todo lo que tenemos de parte de Dios, hoy puedo decir, tengo razón para estar agradecido. Y usted vino hoy en este día, entró por esas puertas y dice, realmente vine porque tengo que venir. No porque no hubiera venido. Si piensa que vino por un compromiso, yo le exhorto a que medite en lo que Dios ya le dio. Y después que haga una pequeña reflexión, piense si hay razón para tener un corazón agradecido. Porque a veces las circunstancias de la vida nos entretienen en otras cosas, hermano. Y pensamos que no hay razón por la cual estar agradecido. Ve a su alrededor, mira al que tiene a su lado, y si es su familia, dice gracias, Señor, porque tienes a un ser querido de tu lado. Hay muchas personas que a lo mejor ahorita están llorando porque se le fue alguien de su lado. Así que mientras tienes a alguien a tu lado, más allá de todas las bendiciones, porque pasaríamos aquí quizás más tiempo enumerando todas las bendiciones que Dios revela también en el manual de vida. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice, no te preocupes, porque nada va a cambiar. Más bien debes presentárselas al Señor y decirle, mira, esto es lo que me está pasando, pero yo soy tu hijo. Dice la palabra de Dios que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre nos dará lo que necesitemos. Pero tienes que asegurarte que estás bajo el abrigo, porque entonces vas a tener la protección de Dios. No busque, hermano, la bendición o le reclame a Dios como hijo cuando no se ha puesto bajo el abrigo. Pero si usted está bajo el abrigo del Altísimo, usted no tiene que pedirle. Él sabe de que tú tienes necesidad y Él va a darte lo que tú necesitas. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Promesa de Dios, hermano. Ahora yo tengo que creerla, tengo que saber qué es lo que me dice papá. Por eso, mira, a veces cuando vienen las adversidades, yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo la va a hacer Dios? Yo no sé.
pero yo estoy confiando en que Él tiene cuidado de mí. Mateo 28:20 al final dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que cuando me siento solo, cuando me siento desamparado, cuando todo el mundo me puedo decir, oh, aquí me abandonaron, hay uno que no te abandona y Él siempre está a tu lado. Él reconoce si tú eres un hijo de Dios, Él te identifica, no importa qué tan oscuro esté la cosa. Ese es mi hijo, porque se ha puesto bajo mi abrigo, tiene mi cobertura y Él está allí para poderte socorrer, para poderte defender. Por todas estas bendiciones, yo pienso que aquellos que han leído la palabra de Dios ahorita, usted puede contar todas las promesas que tenemos de parte de Dios. Dígame una para sentirme. Esa es una promesa de Dios, hermano. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. Importante, hermano. Y hay que leerla detenidamente. Cree en el Señor Jesús tú. O sea, le está diciendo, si tú no crees, no estés esperando, porque no es que va a venir automático, sino porque tú creíste, tú le vas a hablar a tu otra familia. Y entonces va a recibir. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo al carcelero después que habían abierto las cárceles. Y él se quería matar, le dijo, no lo haga. Cree tú y serás salvo tú. ¿Por qué? Porque él iba a ir a llevarle el evangelio de la experiencia, contar y ser agradecido con el Señor. Hermano, no me preocupen, hay más de 3,000 promesas en la Biblia y no me usted solo una he oído. Por favor. A ver, uno por uno, porque honra a tu padre y tu madre y te serán de larga vida. El primer mandamiento con promesa. Joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuál fue el otro que me dijeron allá? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Mire, promesa tan clara. Buscad primeramente el reino de Dios. Ocupémonos, hermanos, de agradar a Dios, y lo demás, a su tiempo, Él te lo va a dar. Bueno, no hacen falta 2,994 promesas que están acá. Se las dejo de tarea. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces, como no conocemos los beneficios, no va a haber un corazón agradecido. Cuando nosotros, dicho sea de paso, yo me acuerdo lo que pasó ayer, y gracias a todos los hermanos que mostraron su agradecimiento para su servidor. Entonces, cuando hay algo que nos toca y que nos afecta, entonces hay agradecimiento. Cuando tú no has experimentado las bendiciones de Dios, no va a haber un corazón agradecido. Lo puedes hacer como ahora que está oyendo, tengo que tener un corazón agradecido. Y a veces tengo que, es como una obligación, ¿no? Pero cuando tú experimentas, hermano, las bendiciones de Dios, va a venir como resultado de haber experimentado esas bendiciones, es que tú vas a vivir agradecido con Dios, porque reconoces la grandeza, la inmensidad de estas bendiciones. Yo he mencionado 3 nomás acá, que nos abarcan a todos y que tiene que ver no con lo que yo hago, sino con lo que Dios ya hizo. Y es suficiente para poder mantener un corazón agradecido. Espero que pueda usted despertarle un anhelo, hermano, que aquí hay una verdad que tú necesitas conocer.